apoyo, ya que seguís interesados en aprender cosas de inteligencia artificial bueno, para ponerlas en marcha en vuestro negocio. Eh, Como siempre, tenemos a Jorge González, que es mi ayudante en el chat. Aprovecho para decir que, bueno, cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, la trasladáis a través del chat y, bueno, pues él va comentando y me va diciendo aquello que igual merece la pena destacar. Saludar también a mis otros compañeros, Israel, Fernando y Teresa, que están por ahí, y a todos los demás, pues de nuevo, bienvenidos. También quería hacer una pequeña mención, porque no sé si habrá alguien de Valencia. Bueno, pues no sé, como estamos todos tan consternados con todo esto que está pasando, simplemente hacer un pequeño recordatorio y nada, que nos acordamos de vosotros. Pues sin más, vamos a empezar esta sesión, a ver si hoy puedo cumplir el objetivo de que sean 60 minutos. Todavía no lo he conseguido, pero tampoco cejo en el empeño de que un día, en el minuto 60, demos por finalizado el webinar. ¿De acuerdo? Pero bueno, hoy lo volveremos a intentar hoy. Bueno, pues nada, vamos a empezar con este webinar de 60 minutos. La idea es que sea muy práctico porque realmente hoy espero daros poco la chapa. ¿eh? Más bien espero que veáis un poco cómo va funcionando ChatGPT en tiempo real sobre algo que, bueno, pues que creo que puede ser interesante. Primero porque creo que es una tarea bastante recurrente y bastante, bueno, frecuente en vuestro negocio, que es el realizar comparativos. Y bueno, vamos a ver de qué manera podemos sacarle un poco la miga a este tipo de informes, que en principio de lo que se trata es de que nos ayuden a, bueno, pues a agilizar y a facilitar un poco esa tarea, ¿no? Yo de entrada sí voy a dar una serie de parámetros porque, bueno, cuando empecemos a trabajar con ChatGPT y para no aburriros demasiado, yo ya tengo preparados unos textos. Para lo que nos interesa es ver qué nos da ChatGPT con esos textos. Pero bueno, si es conveniente igual hacer nada, tres o cuatro matices iniciales a la hora de ponerse a realizar este tipo de trabajo. Lo primero que necesitamos, pues necesitamos tener ChatGPT o una herramienta de inteligencia artificial similar, ¿vale? Con la cual nos comuniquemos a través de texto. Yo todo esto lo estoy haciendo con ChatGPT 4.0, que es la versión siguiente a la gratuita, con lo cual, bueno, pues también tened en cuenta que si estáis utilizando en ChatGPT una cuenta gratuita, los resultados puede que no encajen exactamente con lo que veamos hoy aquí. Lo mismo que si utilizáis alguna otra herramienta de inteligencia artificial o como Copilot, ¿no? Bueno, pues también pueden variar los resultados teniendo en cuenta que son modelos diferentes. En segundo lugar, a la hora de hacer estos comparativos, lo que vamos a necesitar, bueno, de forma clara, es tener documentación preparada. Es decir, antes de sentarnos con ChatGPT, es conveniente que tengamos la documentación, ya sean condicionados generales, ya sean presupuestos, etcétera, que los tengamos preparados y, a ser posible, guardados en archivos en formato PDF. ¿Por qué PDF? Porque ChatGPT en este caso y los modelos de inteligencia les facilita la lectura el que esté en este formato. No significa que si subimos un Word no lo vaya a leer, pero va a tener peores resultados. De la misma manera que si tenemos un archivo PDF de un documento y tenemos un PDF original sobre un documento original, bueno, la lectura va a ser mucho más rápida y más profunda que si hacemos un archivo PDF de una fotocopia, ¿vale? Bueno, son aspectos que pueden parecer no muy relevantes, pero a la hora de trabajar con estas herramientas, Una bueno, pues pregunta, sí. perdona, Chema, que me surge a mí. ¿Te estás Mm, queriendo referir a que cuando hacemos un PDF original te refieres al típico PDF, bien, y al PDF no original te refieres a un PDF hecho de una foto que no está con OCR o algo así o con texto? claro, por ejemplo, que podemos tener un PDF del original, del documento original,
y eso sería lo ideal, o podemos tener un PDF de una fotocopia, ¿vale? De un documento fotocopiado del original. Es decir, cuanto más nos alejamos del original, bueno, pierde calidad, pierde resolución y parece que, bueno, que ChatGPT sí que es sensible a eso. Es decir, puede ser que igual si la copia no es muy buena, el PDF puede ser que las letras que no sean muy legibles y que pueda dar errores en ese sentido, ¿vale? Por eso marco la diferencia entre un PDF de un original a que sea de una foto o de una fotocopia, ¿vale? Ok. Vale, pues una vez que tenemos esa documentación preparada, claro, cada correduría pues trabajáis con diferentes compañías. Entonces, a la hora de hacer ese comparativo, es conveniente que o bien nombremos a las compañías en cuestión o que les asignemos un valor numérico, ¿vale? Yo en este caso, lo que vamos a hacer, las pruebas que vamos a hacer, lo que he hecho ha sido asignar un valor numérico a cada aseguradora. Pues aseguradora uno, aseguradora 2, 3, también para que, oye, pues lo que vayamos viendo en este rato, que no esté, no esté el nombre de las compañías por ahí visible, pero bueno, que a la hora de hacerlo en vuestro negocio es perfectamente válido que nombréis a las aseguradoras porque el informe que os vaya a realizar ChatGPT también va a hacer mención a ese tipo, a cada una de las aseguradoras, ¿vale? A partir de ahí, una vez que tenemos ya la documentación preparada, lo importante es la manera en la que le vamos a preguntar a ChatGPT. Acordaros que cuanto más insistimos, cuanto más probamos, cuanto más entrenamos, cuanto más trabajamos con la inteligencia artificial, mejor nos comprende, más rápido entiende lo que le queremos pedir, sus respuestas son más afinadas, ¿vale? Con lo cual también darle un poco de tiempo a la hora de trabajar con ChatGPT para que esas respuestas cada vez vayan siendo, bueno, pues más cercanas a la realidad. Lo digo porque podéis estar trabajando mañana con ChatGPT, veis que no os da la respuesta que hemos visto hoy aquí y también una de las razones puede ser que igual, bueno, pues oye, pues igual es la primera vez que accedéis a ChatGPT o lleváis poco tiempo trabajando con ello y acordaros que estos son modelos de aprendizaje automático, de manera que cuanto más trabajamos con ellos, bueno, pues mejor nos entienden y las respuestas son mejores, ¿vale? Bueno, pues estas son un poco las cositas que quería un poco resaltar al inicio, ¿vale? Y a partir de ahora, si os parece, nos metemos ya de lleno con lo que sería la herramienta, con ChatGPT, con lo cual voy a compartir con vosotros una pantalla, ¿vale? Dejarme un segundito. Vale, creo que estáis viendo lo que yo veo, que es la pantalla de ChatGPT. ¿Me confirmáis que lo estáis viendo? Sí, ¿Vale? sí, Bueno, sí. vamos con ello. Yo aquí en un principio, como llevo ya trabajando bastante tiempo con ChatGPT para este tipo de cosas, yo lo que le he dado ahora son unas instrucciones básicas, diciéndole de que, bueno, que vamos a preparar una serie de informes detallados, lo digo porque es el texto que podéis estar viendo aquí ahora, ¿vale? Y también, bueno, pues estoy trabajando en afinar cada vez más esas respuestas y lo voy entrenando para que, bueno, como decía antes, me dé las respuestas óptimas, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Entonces, bueno, pues yo aquí lo tengo ya preparado, ya he avisado a ChatGPT de que vamos a empezar a trabajar, ¿eh? Y bueno, pues ya como siempre está muy dispuesto, ¿eh? Ya me dice de ponernos manos a la obra para hacer estos informes. Bueno, como decía antes, yo trabajo con ChatGPT 4, es lo que estáis viendo, que es la versión que nos permite en un principio subir los documentos PDF. Yo los documentos PDF, yo ya los tengo guardados en una carpeta, de manera que lo único que tengo que hacer en este caso es tener claro qué tipo de comparativo voy a hacer
y a partir de ahí, bueno, pues pedirle la información que yo quiero que me dé en ese informe comparativo. Si os parece, y un poco por el orden que yo lo tengo en la carpeta, vamos a empezar con automóviles, ¿vale? Si os parece. Entonces, como os decía antes, yo lo primero que hago en este caso es adjuntar el archivo. Ya veis que me permite tres opciones. Bueno, conectar con Google Drive, con OneDrive o cargar desde el ordenador la documentación que vayamos a subir. En este caso yo la tengo guardada en una carpeta en, en mi propio ordenador y bueno, pues tengo aquí cuatro archivos de cuatro entidades, de cuatro aseguradoras distintas, que lo que hago simplemente pues, es seleccionarlos y subirlos. Como veis, el nombre del archivo ya nombra a las aseguradoras con un orden numérico. ¿Por qué? Porque yo tengo ya preparado el prompt para que, bueno, pues en vez de ponerme el nombre de la compañía, que me ponga aseguradora uno, aseguradora 2, 3 y 4 y cada una de ellas con sus especificidades, ¿vale? Bueno, en este caso lo que he subido han sido cuatro presupuestos de cuatro entidades aseguradoras que no sabemos cuáles son. ¿Qué hay que tener en cuenta en este caso? La cantidad de información que nos da ese presupuesto. Claro, no todos los presupuestos son iguales, no todas las aseguradoras hacen el mismo tipo de presupuestos y no todas dan la misma información. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de obtener el comparativo es conveniente revisarlo y ver si hay alguna cosa que pueda faltar o que no sea correcta, pero no porque igual ChatGPT se ha equivocado, sino porque era una información que no recogía el archivo, ¿vale? Lo digo porque efectivamente he visto presupuestos muy distintos, unos muy escuetos, con muy poca información más que simplemente igual datos numéricos o económicos y otros que, bueno, pues que sí incluyen más literatura, donde hay, bueno, pues incluso un resumen de coberturas, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en este caso ya hemos subido estos cuatro archivos que corresponden a cuatro presupuestos de autos de distintas aseguradoras y a partir de aquí yo lo que tengo o lo que me surgen son las preguntas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué quiero saber yo o qué información quiero obtener de estos presupuestos, ¿vale? Yo puedo pedirle que me dé una información concreta, por ejemplo, quiero que me diga las diferencias en cuanto a coberturas generales y me centro en un aspecto muy general del presupuesto, o también le puedo pedir que me dé bueno, información muy concreta sobre las exclusiones que tienen cada uno de las modalidades de póliza presupuestadas. También le puedo pedir que me dé las diferencias de prima entre cada una de ellas o le puedo pedir que me dé información de coberturas o de prestaciones adicionales o complementarias que, bueno, que en un momento determinado me interesa conocer para reforzar la venta que estoy realizando, ¿vale? Eh, También lo ideal sería incluso que le dijéramos, que le diéramos datos de la persona a la que le hemos hecho estos distintos presupuestos. Es decir, no es lo mismo que nos haga un comparativo de un seguro a que le digamos, oye, y esto personalízalo para un hombre de 40 años que viaja mucho, que tiene dos pólizas con nosotros y que, bueno, que es un cliente preferencial. También ChatGPT va a tener eso en cuenta y va a personalizar esa respuesta en función de eso. Bueno, pues vamos directos ya a ver el prompt que yo tengo aquí preparado. Debería de tenerlo a mano, yo creo que sí. Vale, por aquí lo tengo. Vale. Este prompt lo que voy a hacer al tiempo que lo subo ahora a ChatGPT, si os parece, lo voy a colgar también en el chat de Zoom, ¿vale? Lo digo por si alguno pues quiere ya hacerse con él, que lo tenga a mano, ¿vale? Voy a primero a copiarlo en el chat, si soy capaz. Vale. Vale, ya lo he subido al chat. En este caso, es un informe muy genérico,
porque lo que le estamos pidiendo en este caso a ChatGPT es que nos haga un comparativo, eh, bueno, con todos aquellos elementos que utilizamos a la hora bueno, pues de hablar con un cliente al que le hemos preparado distintos presupuestos. En este caso le pedimos que nos haga un informe comparativo y que en ese informe incluya una serie de columnas. Además, ya le pedimos que nos haga una tabla porque nos va a resultar visualmente más fácil a la hora de igual tenerlo delante y estar hablando con el cliente, y también porque nos va a resultar más fácil el poder trasladarlo, por ejemplo, a un cuadro Excel, ¿vale? En este caso, lo que le pedimos es que nos haga un estudio comparativo de las coberturas, de las primas, de las sumas aseguradas, de los deducibles o de las franquicias, y le solicitamos que bueno, tenga en cuenta la información que le damos en esos archivos. Lo digo porque cuanto más concretemos la tarea, la instrucción, siempre va a ser mejor el resultado. Y aunque parezca obvio que ya le he subido los 4 archivos, si os dais cuenta, yo en el prompt recalco que exactamente utilice esos archivos para hacer el comparativo, ¿vale? También le pido que los datos sean claros y estén organizados. Es un poco más de lo mismo, es decir, aunque puede parecer obvio, yo a ChatGPT procuro darle ese tipo de instrucción para después no tener que andar retocando. Ya prefiero hacerlo en el prompt para que lo que me dé sea prácticamente para copiar y pegar. Como decía, como también he visto que había distintos tipos de presupuestos, cada uno con más o menos información, lo que le digo es que si, por ejemplo, un dato no lo tiene, bueno, pues que en vez de dejarme la celda en blanco, que me puede generar dudas, lo que le digo es que indique no especificado. Lo digo porque, claro, si yo me voy a apoyar en ese estudio comparativo, no es lo mismo ver el cuadradito vacío, que me genera la duda si estará o no incluido, si lo habrá recogido o no, a que me indique no especificado, lo cual me hace entender de que ChatGPT lo ha tenido en cuenta, pero que no encuentra esa información, ¿vale? Le pido que me dé la información lista para copiar y pegar, y por último le recalco que en vez de nombres de compañías, que me dé, bueno, que asigne un número. Esto lo hago yo aquí porque, como decía antes, no quiero que ande el nombre de las compañías por ahí circulando, etcétera, pero vosotros, lógicamente, no tendríais por qué pedirle esta información. Bueno, pues nada, le damos para adelante. Ya tenemos subido los 4 archivos. Voy a comprobarlo por si acaso. Aquí están, tengo el prompt preparado y nada, le damos aquí al botón de enviar. En este momento, si veis, lo que nos dice es que está leyendo los documentos, es decir, toma en cuenta esos archivos PDF que le hemos adjuntado, y ya empieza a prepararnos un informe comparativo, una tabla, con la cual, bueno, pues podemos ya empezar a trabajar. Como decía antes, nos nombra en este caso a la aseguradora 1, 2, 3 y 4, nos indica el tipo de cobertura que está comparando, también nos dice la prima anual, la suma asegurada y el deducible o la franquicia aplicable. ¿Qué pasa? Como normalmente en los seguros de automóviles se suelen dar varias opciones, no solamente se oferta una modalidad, sino que igual, bueno, pues se oferta un todo riesgo con un terceros ampliado, en fin, suelen ser varias modalidades las que se le ofrecen al cliente. Eso es algo que en este caso entorpece un poco el comparativo, pero bueno, ChatGPT nos da información que nos permite saber bueno, que efectivamente que eso está siendo así. Lo digo porque veis que en cuanto a las primas, en la aseguradora 2, por ejemplo, nos habla de una prima de entre 303,99 y 1.600, que será, bueno, pues desde la modalidad más básica hasta la más completa, que sería seguramente un todo riesgo con alguna franquicia, ¿vale? También nos va a decir, en cuanto a la franquicia, las horquillas de franquicia que puede haber, o nos va a hacer mención a las distintas opciones de franquicia en función de la modalidad, ¿vale? Es decir, en este caso nos da una tabla básica con la que podemos empezar a trabajar y a partir de aquí empezar a profundizar, porque esto es un informe genérico que nos permite de entrada empezar a trabajar. Vamos a avanzar un poco más, vamos a ir un poco más allá, y lo que le vamos a pedir es que tenga en cuenta una serie de cuestiones que yo ya he preparado.
¿vale? Y si me permitís, yo las copio y las pego aquí, porque puedo convertir este informe desde una tabla, que es lo más sencillo que hemos visto, ¿vale? Hasta un informe que realmente, bueno, pues es un documento muy interesante para trabajar con él, ¿vale? Voy a bajar con el scroll, haciendo scroll, y como veis, aquí ya la cosa nos empieza a dar más miga, nos empieza a dar más juego, ¿vale? Ya nos aparecen las aseguradoras y de entrada nos hace un comparativo de las exclusiones principales de cada una de ellas, ¿vale? Un elemento importante, sobre todo a la hora de apoyarnos en la gestión comercial, porque, bueno, pues oye, quizás las exclusiones, yo tenía un compañero que decía que las pólizas de seguro, muchas de ellas se vendían por las exclusiones, ¿no? Y bueno, efectivamente tenía razón, porque, o yo siempre pensé que tenía razón, porque, bueno, las coberturas quizás el asegurado entiende de que todas son muy parecidas o similares, pero en las exclusiones ahí es donde abre las orejas porque sabe que eso es lo que le puede hacer daño en algún momento. Bueno, pues nos ha sacado aquí un listado de exclusiones. Por ejemplo, en la aseguradora 1, hoy excluye pues, la participación en carreras, el uso de vehículos sin permiso, que puede ser un tema importante, o los efectos personales, en caso de robo, no quedarían cubiertos. Es decir, va al meollo de la cuestión que, bueno, que creo que es muy interesante, sobre todo en la gestión comercial. En cuanto a las primas, aquí ya veis que sí que nos hace mención a todas las primas que pueden aparecer en los presupuestos dependiendo de las modalidades que oferten. Pues veis, por ejemplo, que la aseguradora 2 pues, hace una oferta desde un terceros básico hasta un todo riesgo sin franquicia y nos hace un desglose de las primas de forma mensual, anual o de pago único. ¿Vale? Eh, esta parte que me parece muy interesante, que es la adaptación a perfiles del cliente, lo que nos dice es un poco la modalidad de póliza ofertada, unas y otras, cuál se adapta mejor a qué tipo de cliente, ¿vale? Pues, por ejemplo, la aseguradora 1 nos dice que sería la opción ideal para un cliente con un vehículo de gama alta, ¿vale? Que normalmente van a circular por ciudad y, bueno, pues que en un momento determinado pueden necesitar una cobertura básica o un seguro básico, simplemente, o que nos piden un seguro básico, ¿vale? La aseguradora 2 nos dice de que es la opción ideal, en principio, para conductores jóvenes o familias y nos dice de que una de las razones es porque el todo riesgo tiene una prima bastante razonable. En la 3 pues oye, clientes que se mueven mucho con el coche, que incluso viajan fuera de España y con eso lo que nos dice es, oye, tiene una alta protección en cuanto al tema de posibles servicios o de asistencia jurídica que se pudieran dar en ese tipo de desplazamientos. La 4 pues la 4 nos dice de que es la ideal para conductores que pasan mucho tiempo en el coche, que buscan un seguro económico, pero al mismo tiempo flexible, ¿vale? Bueno, pues esa información puede ser interesante porque también nos puede ayudar un poco a centrar la oferta, como en el caso de la asistencia, en caso de un siniestro internacional, pues también nos marca un poco las diferencias entre unas y otras, aunque aquí puede haber pocas, pero también visualmente nos permite ver cuáles son las diferencias en ese tipo de coberturas. Y por último, una que creo que es muy interesante, que son los servicios adicionales, es decir, esas cositas que a veces diferencian una compañía de la otra y que también a la hora de hacer la gestión comercial, bueno, pues nos pueden ayudar a decantar al cliente por una opción u otra, ¿no? Entonces, bueno, incluso al final nos hace un pequeño comentario que, por ejemplo, nos dice que la aseguradora 3 es ideal para viajeros internacionales con una asistencia completa en el extranjero, que la 2 es ideal para las familias y conductores jóvenes, en fin, nos da unas pistas que podemos utilizar bueno, en nuestra gestión comercial. ¿Vale? Este sería, por ejemplo, uno de los casos que podríamos utilizar para hacer una comparativa. Pero yo tengo preparadas más cositas que nos pueden ayudar a, igual a buscar un enfoque más concreto. Y me explico. Un segundito que voy a recuperarlo. Vale. Por ejemplo,
aunque el informe genérico es bastante interesante porque nos da una información global, yo le puedo pedir que en este caso nos haga un comparativo de coberturas y exclusiones. En este caso, vamos a utilizar unos presupuestos de comunidades de 4 aseguradoras y aquí lo que quiero, porque es algo que de cara a vender a los clientes voy a tener que utilizar bastante, es decir, tanto las coberturas, vender esa parte de la póliza, como fijarme muy bien o tener muy claro las exclusiones de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, en este caso, quizás nos importa menos la prima o nos importa menos otras cuestiones o simplemente queremos enseñarle al cliente un documento en el cual pues pueda ver las diferencias entre las 4 compañías o los 4 presupuestos y que se pueda fijar en lo más básico, que son las coberturas y las exclusiones. Oye, igual después tenemos que hacer otro o podemos preparar otro con el precio, pues por supuesto. Pero esta me parece especialmente interesante, sobre todo para las comunidades, ¿no? Vuelvo otra vez, ya veis que se repiten los prompts. Vuelvo otra vez a decirle cómo quiero que sea la información, ya veis que se repite. Le vuelvo a decir que me prepare la información de forma ordenada y lista para copiar y pegar. Y lo único que me faltaría en este caso sería adjuntar los presupuestos de las comunidades, que es lo que vamos a hacer ahora. Comunidades, ¿vale? En este caso son 4 aseguradoras diferentes, no tienen por qué coincidir con las anteriores, ¿vale? Son de entidades diferentes. Y yo ya tengo en este caso los 4 archivos con el prompt preparado, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo en el chat. Lo digo porque igual ahora resulta más fácil copiarlo y pegarlo, llevarlo a vuestro aplicación de notas o lo que sea, aunque yo esto después os lo haré llegar a todos del correo electrónico, ¿vale? De todas formas, aquí va para que lo tengáis disponible, ¿ok? Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Si además de que lo pongas ahora en el chat, nos lo ibas a enviar como anteriores webinars. Mm. Sí, prepararemos un correo solamente con esta información. Todavía sigo preparando ese repositorio donde, bueno, pues podamos acceder a toda esta información, tener un sitio en territorio seguro donde, bueno, cualquiera de vosotros pueda acceder y descargarse la información. Pero bueno, seguro que llegará, ¿eh? Seguro que llegará. Bueno, pues nada, ya le hemos subido los 4 archivos, hemos dado la descripción de lo que queremos, ¿vale? En este caso, acordaros que nos vamos a un informe comparativo de coberturas y exclusiones y bueno, está leyendo los documentos que le hemos adjuntado y bueno, pues nos prepara una tabla de coberturas, ¿vale? Esto, por ejemplo, si lo quisierais subir a un Excel, la forma adecuada de que os respete las columnas y que quede todo chupi guay, os lo enseño ahora cuando termine. Es muy sencillito porque es un copia-pega. Es un copia-pega. Por ejemplo, si yo quisiera subir este archivo a Excel, lo que tendría que hacer sería seleccionar todos los campos, ¿vale? ¿Vale? Cojo este primero, lo dejo seguir trabajando, lo que haría sería copiar esta información. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que abrirme, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Vamos a abrir un cuadro Excel, abrimos uno nuevo y lo que hago es situarme, en este caso, en este cuadro inicial que de alguna manera da una orden a todo lo que sería Excel. Lo tendría que pegar y a partir de aquí lo que ya tengo es esto diferenciado por columnas, tal y como aparece en ChatGPT, y en todo caso lo único que tendría que hacer sería ir modificando el tamaño de las columnas para que, bueno, pues toda la información apareciera visible, ¿vale?
pero lo que sí ya tengo, ese cuadro lo tengo ya en un Excel que me va a permitir trabajar con él cómodamente. Y ya veis que es así de sencillo. Incluso puedo utilizar tablas que ya aparecen prediseñadas, que lo veis aquí a la derecha, y donde puedo ya darle una forma más chula, más presentable, de cara a los clientes o de cara a hacer algo un poquito, bueno, pues quizás más presentable, ¿no? Con un toque más de diseño. Bueno, pues nada, volvemos a nuestro chat GPT, que ha seguido aquí trabajando un buen rato, ha hecho una labor importante. Y bueno, pues en este caso de las comunidades ya veis que hay un contenido extenso, porque bueno, normalmente los seguros de comunidades, bueno, pues suelen, sí que los presupuestos suelen tener bastante información de coberturas. Y bueno, pues aquí nos da, por aseguradora, primero nos da una tabla de coberturas, va directamente a esa cuestión, de forma que visualmente nos permite pues ver que, por ejemplo, entre la aseguradora uno y la aseguradora 2 veo que hay una diferencia en cuanto a lo que es el tema de responsabilidad civil, creo que sí, o defensa jurídica, perdón. Bueno, pues en defensa jurídica sí que puede haber diferencias en cuanto a los sublímites, también en cuanto a la responsabilidad civil específica a la que tiene que ver por la acción del agua, ¿vale? Bueno, me hace un comparativo bastante interesante que me permite ir un poquito a esas diferencias sustanciales, ¿no? Entre distintas aseguradoras. En el caso de las exclusiones pasa un poco lo mismo, ¿vale? Me hace una mención específica en función de las compañías, habla de cuál es la exclusión genérica, incluso nos dice o nos da una descripción de esa exclusión y nos dice un poco cuál es el nivel de restricción de esa exclusión, ¿no? Es decir, si tiene algún tipo de restricción a mayores, si tiene que cumplir unos criterios para que se dé, en fin, nos da una información bastante interesante. Sobre todo, claro, yo igual me cuesta un poco más, pero vosotros que estáis aburridos de leer estas cosas, pues seguramente la información os diga muchas más cosas y os permita sobre todo, bueno, pues el transformar todo esto en argumentario comercial de cara a vuestros clientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya veis de que nos da esta información lista para copiar y pegar y en este caso, en estos presupuestos de comunidades, yo lo que le he pedido es un informe comparativo solo de coberturas y de exclusiones, pero puedo pedirle que me dé un comparativo concreto, por ejemplo, para analizar las franquicias y los límites. Por ejemplo, esto puede también ser interesante para las comunidades, los seguros de comunidades o para un seguro de hogar. ¿Vale? Entonces voy a repetir la operación para que veáis un poco las diferencias entre uno y otro. Me vuelvo otra vez a copiar en el chat este nuevo prompt que os voy a subir ahora. ¿Vale? Y volvemos a ChatGPT, pego el prompt y acordaros de que en este caso le pedimos un informe comparativo de deducibles que podemos transformar por franquicias. Podemos decirle deducibles o franquicias. Lo digo porque, aunque el término quizás más adecuado y correcto sea franquicia, bueno, pues también depende un poco de lo que, de la nomenclatura, ¿no? Le volvemos a pedir que nos dé la información también organizada en una tabla, que incluso nos diga el tipo de cobertura y que especifique el límite máximo, si hay alguna franquicia aplicable. También si varían las franquicias en función de circunstancias. Bueno, le pedimos una información bastante completa, ¿vale? Seguramente cuando leáis el prompt os dais cuenta de que es algo que hacéis mentalmente muchas veces a la hora de hacer un presupuesto, por ejemplo, de una comunidad, ¿no? Son cuestiones que vais manejando, pero que con ChatGPT lo que vais a poder es tenerlo visualmente preparado y listo en un documento que va a facilitar mucho a la hora de hacer la gestión de venta, ¿vale? Bueno, pues le subimos el prompt y de nuevo le volvemos a adjuntar los archivos, aunque en esto de comentar de que, aunque ya lo hice antes, es decir, subí los archivos,
porque podéis decir, bueno, pues, ¿y por qué se lo vuelves a subir si ya se lo has subido, ¿no? Como no quiero que ChatGPT se despiste y que en un momento determinado no tenga claro cuáles son los archivos que tiene, con los que tiene que trabajar, yo prefiero repetir esta operación. Aunque ChatGPT seguramente si no le subo estos archivos me va a responder igual. Pero como algunas veces ha dado fallos, yo prefiero hacer esto, que no cuesta mucho tiempo, y como en el prompt también le hago mención a que utilice los archivos adjuntos, prefiero hacerlo de esta manera. ¿Vale? Bueno, pues de nuevo empieza a leer los documentos, la información que le hemos subido, que son presupuestos de comunidades, y en este caso quizás tarda un poquito más porque el comparativo que le hemos pedido es un poquito, tiene más miga, tiene más cosillas que pueden ser, que tiene que ver el ChatGPT, ¿vale? Bueno, pues aquí veis, en esta tabla de deducibles o de franquicias y de límites, bueno, por compañía nos va desglosando y en función de cada cobertura específica, por un lado, lo que le hemos pedido, que es el límite máximo de la cobertura, si es de un 100%, si es una cantidad determinada, si es un porcentaje de la suma asegurada, y también otra columna en la que nos va a indicar la franquicia, si no se aplica franquicia, si es una franquicia por siniestro, si es porcentual, en fin, si es una franquicia fija. Bueno, nos va diciendo de cada una de las aseguradoras, de los presupuestos que le hemos subido, nos va diciendo cobertura, por un lado el límite máximo y por otro lado la franquicia aplicable, si la hubiera. ¿Vale? Y bueno, pues en este sentido nos ha hecho un comparativo muy sencillito, solamente en este caso de deducibles y de límites. ¿Vale? Que yo todo esto puedo hacerlo de una forma individual o puedo hacer que forme parte de un informe global, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Yo por qué he preferido hacerlo así? Porque en el momento de que le pido muchas cosas a ChatGPT, que me saque un informe con coberturas, sumas aseguradas, primas, franquicias, límites, es decir, cuantas más cosas le pido, veo que se me despista un poco. Entonces, prefiero ir pidiéndole las cosas poco a poco, o en este caso bueno, pues por cosas muy concretas, porque veo que el resultado es mucho mejor, ¿vale? Seguramente lo otro, el pedirle un informe, que me saque un informe completo, ¿vale? Yo os voy a pasar ese prompt de igual manera, os lo voy a facilitar, pero ya os adelanto que seguramente hay que seguir entrenando a ChatGPT, hay que darle unos pocos de esteroides para que, bueno, pueda trabajar de forma holgada y que la respuesta que nos dé sea una ficha total y absoluta, un comparativo total y absoluto de, por ejemplo, 4 presupuestos que tenemos en archivos PDF y que llegue a hacernos bueno, pues un cuadro comparativo, bueno, que sea para enmarcar, ¿no? Chema, Bueno, sí. precisamente en línea a esto, ¿tú recomendarías que, por ejemplo, cómo se llama cada diálogo que abres con, por ejemplo, comparativo de seguros de comunidades, que es en lo que estamos Ujú, viendo, sí. cada vez que yo fuese a hacer un comparativo de 4 presupuestos de comunidades, abrir un nuevo diálogo o ir enriqueciendo el Correcto. original? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, eso es una pregunta muy pertinente porque efectivamente todo lo que trabajamos con ChatGPT, sea una conversación muy extensa o sea una conversación muy corta, cada una de las conversaciones sirven para entrenar ChatGPT. Pero la pregunta que haces concreta es la siguiente. Si yo voy a hacer un comparativo de comunidades y después uno de automóviles, efectivamente, si voy a hacer el de automóviles, en segundo lugar, lo que voy a hacer es iniciar una nueva conversación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque puedo correr el riesgo de que ChatGPT me confunda la información. ¿Vale? Entonces, oye, quiero hacer un comparativo de comunidades. Tengo los 4 presupuestos, subo esos presupuestos, le pido que me dé un informe o todos los informes que yo necesito sobre esos 4 presupuestos, pero después voy a hacer uno de automóviles. En ese caso, le daría a a un nuevo chat, ¿vale? Para iniciar una nueva gestión, ¿de acuerdo? Pero todo Vale, lo que yo trabaje en global con uno y con otro, todo eso va a formar parte del entrenamiento de ChatGPT. vale. Si me- Y no sé pongamos si el me he caso de explicado.
Sí, perfecto. Bueno, yo te he entendido, creo que los demás también, y si no, que nos vayan interpelando. Ujú, Otra pregunta más y continuando ahondando en esta. Imagínate que tenemos esa conversación de comunidades con cuatro compañías diferentes y ujú. yo quiero seguir incorporando compañías. Vale, sí, Incrementaría en esa que tengo, ¿no? Eso correcto. sería lo adecuado. Exacto. Es decir, oye, que ya tengo cuatro y quiero añadir, como dices, una, dos o tres más, efectivamente, lo que tendría que hacer, sí, tendría que decirle a ChatGPT que estoy haciendo eso, ¿vale? Que hay nuevas compañías añadidas y que en ese informe comparativo, que me las incluya todas, ¿vale? Pero sí, podría trabajar añadiendo. Y ahora, por último, ya te dejo continuar por hacer spoilers. Es que me está ahondando en la cabeza y luego corro el riesgo de que se me olvide que yo tengo memoria de pez. Eh, los casos concretos, es decir, yo ahora voy a presentar a una comunidad mi comparativo sobre cuatro pólizas de oferta, Ujú. ¿vale? Donde sí que va a haber, vamos a decir así, condiciones especiales por cada, o condiciones privativas por cada oferta con su precio correspondiente. Pero esa otra conversación que hablábamos hasta ahora, incremental, en la que voy incorporando compañías aseguradoras, ¿qué es lo que tú harías? ¿Tener una conversación para el análisis de condiciones generales y otra para el de particulares para cada caso? ¿O todo mezclado? ¿O cómo lo No, harías? yo lo que haría, y lo vamos a ver después, yo lo que haría sería dos tareas distintas, ya sean presupuestos y por otro lado condicionados generales. ¿Vale? Es decir, aunque la información, eh, ChatGPT está capacitado para leerlo y discriminar una de otra, ¿vale? Sí es verdad de que el darle la información o que las tareas de una conversación estén relacionadas, ¿vale? Siempre nos da un resultado mejor. Es decir, si estoy haciendo un comparativo de presupuestos, lo hago en una conversación y lo que puedo hacer en otra conversación es hacer el comparativo de comunidades. ¿Vale? La información que me da, yo ya lo he comprobado, es mucho mejor que si le subo los presupuestos y los condicionados. ¿Vale? Entonces, yo aconsejo hacer un comparativo de los presupuestos y otro de los condicionados generales. ¿Vale? Lo digo mientras yo estoy entrenando la inteligencia artificial, porque es verdad de que yo, por ejemplo, si lo hiciera con mi chat GPT-4 ahora mismo, eso sé que me sacaría, eh, vamos a hacer la prueba. En vez de hablar tanto, Chema, ¿qué te parece si haces la prueba? Vamos a hacer, Perfecto. vamos a ello. Lo que voy a hacer en este caso, vamos a seguir con las comunidades. En este caso estoy subiendo los archivos de los presupuestos, ¿vale? Y ahora voy a cargar los condicionados generales, que los tengo por aquí, ¿vale? ¿Vale? Yo ya le estoy dando una referencia a ChatGPT, que es, oye, vamos a trabajar tanto con presupuestos como con condicionados, ¿vale? La cuestión está en que yo lo que tengo que tener también claro es qué le quiero pedir, en este caso, a ChatGPT. Lo ideal sería en este caso que me hiciera un comparativo genérico, un comparativo global, tanto de coberturas como de exclusiones, como de primas, como de características de cada una de las aseguradoras, es decir, un informe completo. ¿Vale? Entonces yo en este caso recurriría a este primer prompt, que es un prompt general, ¿vale? Y lo que haría sería llevarlo de nuevo a ChatGPT, pero tengo que hacer alguna modificación, ¿vale? Porque yo aquí lo que le estoy pidiendo es que me dé una tabla comparativa que incluya aseguradora, cobertura, prima, suma asegurada, deducible o franquicia, ¿vale? Le estoy pidiendo esos cuatro elementos, ¿vale? Lo que le puedo pedir es que me haga una diferencia entre los presupuestos y los condicionados. No sé si eso sería útil de cara a ese informe final.
Pero bueno, vamos a ver qué nos dice solamente con esto, ¿vale? Hemos subido los 8 archivos y vamos a ver qué nos dice, ¿vale? Vale, veo que está haciendo la tabla, no es quizás lo que estamos buscando, ¿vale? Porque quizás es muy, bueno, digo que no sé si es lo que estamos buscando porque me parece muy escueto, ¿no? No sé si lo estáis leyendo, qué os parece, ¿vale? Si lo veis que tiene sentido. Aseguradora, daños estéticos, daños materiales, RC, estéticos y control de plagas, ¿no? No Yo me veo parece que... que se ha hecho un pequeño lío, sí. Sí, ¿vale? Con lo cual, un poco, ya os he dicho más de una vez que esto muchas veces es el prueba y error, con lo cual yo un poco lo que os decía antes, ¿no? En el momento de que le subo archivos y mezclo presupuestos y condicionados, ya pierdo un poco la perspectiva. Y es más, yo creo que sigue todavía enganchada a la conversación anterior, ¿vale? Entonces, volvemos al inicio y por un lado hacemos los presupuestos y por otro lado hacemos los condicionados. ¿Qué se me ocurre a mí? Lo que sí se me ocurre es que si yo tengo ya el comparativo en un archivo PDF de presupuestos y otro del condicionado, yo lo que le puedo pedir a ChatGPT es que trabaje sobre esos dos. Me explico. He obtenido la tabla comparativa, volvemos a la anterior, que es un poco más fiable. He sacado el comparativo de las 4 compañías, tanto de los presupuestos como de los condicionados. Y eso me lo he descargado en PDF. ¿Vale? Yo lo que es lo que haría aquí. Lo que haría aquí sería cargar esos dos archivos, uno con el presupuesto y otro con el condicionado, y generar un nuevo informe pidiéndole aquello que yo considero que es más importante y que generalmente va a tener con esto. Lo que consigo es que la información que me dé sea más correcta, ¿vale? Y que tenga claro que lo que le estoy pidiendo, que lo que le estoy aportando es un presupuesto y un condicionado de la misma aseguradora, ¿vale? Entonces, ya veis que también, bueno, pues en esto depende mucho en la forma en la que preguntemos y en la forma que planteemos un poco las tareas a ChatGPT. Esto que comentaba Jorge, por eso dije que me parecía muy oportuno, porque muchas veces, si continuamos una conversación muy larga, la misma conversación con ChatGPT, y estamos cambiando de temas, de compañías, de presupuestos, se pueden dar esto que acabamos de ver ahora mismo en directo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver alguna cosa más. Por ejemplo, Chema, yo tengo una ¿qué? duda. No sé si has llegado tú a probarlo. A ver, Una vez que tienes generado ese informe, si tú, sí. por ejemplo, has dejado de trabajar o no te apetece una compañía, ¿podrías decirle, irte a la conversación anterior y decirle, sustitúyeme a la aseguradora 2 por esta nueva que te doy los datos? Sí, lo que yo haría antes sería preguntarle, es decir, me iría, por ejemplo, pues me voy al chat que tengo aquí a Te la tendrías que izquierda, ir a la conversación a la anterior y añadir conversación. sobre ella, ¿no? Correcto, pero yo sí que tendría que decirle algo. Le preguntaría si sigue manteniendo la conversación viva. Ah, vale. Que si Lo no se le digo ha ido de la porque, cabeza. sí, efectivamente, tengo que Vale, tener claro de qué sabe de lo que estamos hablando, ¿vale? vale, vale, vale. Lo digo porque yo lo hago a menudo con ChatGPT, ¿eh? Si le hago alguna cuestión que es muy larga, un chat muy largo, de vez en cuando le pregunto si sigue estando conmigo. Vale, vale. No, te digo porque me parece muy útil para tener siempre un cuadro actualizado. Correcto. Es Porque al más, final todos vamos a sota, caballo y rey, ¿no? No habíamos entendido. exacto. Es más, oye, pues lo ideal sería tener tantos chats como tareas, Como lo que Ramos, por suele, ejemplo. o ramos sobre las tareas más frecuentes, que es un comparativo de comunidades, de autos, de hogar Sí, 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 y de sí, sí. salud, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. yo sí tengo ya esos 4 chats aquí a la izquierda, los tengo en el historial, incluso los he guardado, me Sí. permite efectivamente, como muy bien estás planteando, el sobreescribir y, bueno, pues volver a trabajar, pero siempre cerciorándome de que sabe de lo que seguimos hablando, Sí, que ¿vale? ha ido a la biblioteca y ha cogido el libro oportuno. Efectivamente. Muy Muy, bien. muy bien explicado, muy gráfico, muy interesante.
Bueno, pues efectivamente, ¿no? En esto también es un poco entre todos, al final es el ir probando cosas y el ir buscando esa aplicación cómoda. Y en este caso me parece muy interesante lo que apunta el compañero, porque claro, oye, estamos hablando de que yo ya tengo preparado el prompt, el chat lo tengo ahí guardado y no tengo que andar otra vez ni escribiendo, ni copiando, ni pegando, ¿no? Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre los condicionados generales para que veáis un poco la diferencia. En este caso, mm, voy a pegar el prompt y me lo voy a llevar también al chat. Vale, vale, vale. En este caso, lo que le estamos pidiendo a ChatGPT es que busque en los condicionados de las aseguradoras que le hemos facilitado unas cosas concretas, ¿no? Es decir, por ejemplo, voy a volver con el caso de la comunidad porque quizás es una de las garantías que más le preocupa a los presidentes de la comunidad o a los administradores de finca, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué es el siniestro más frecuente, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es la cobertura concreta de daños por agua? Si hay sublímites, franquicias, en fin, eso que nos preocupa a todos mucho cuando nos toca ser presidente de la comunidad y que el del cuarto no se nos enfade porque al final ha tenido que poner dinero de su bolsillo, ¿no? Bueno, pues aquí le pedimos que nos haga una especificación concreta sobre daños por agua, ¿vale? Entonces lo que sí le decimos es que compare dentro del condicionado, que compare y que nos pongan en columnas lo siguiente, una cláusula, si la hay, en este caso la aseguradora en concreto, y las condiciones de aplicación, es decir, cuál es el artículo o qué tipo de condición se está aplicando concretamente, ¿no? Incluso le pedimos que, si puede, que nos haga una descripción en detalle, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es subir los condicionados de las aseguradoras, que creo que eran esta, ¿vale? No, condicionados comunidades. Vale. Ya los tengo cargados, voy a comprobarlo, ¿vale? Bueno, pues le damos a ChatGPT, ya veis, lee la documentación y empezará ya a darnos un poco esa información en una tabla. Yo siempre se lo pido en una tabla porque creo que es lo más fácil a la hora después de llevar toda esta información a algún otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso eh, nos vuelve a marcar un poco la diferencia entre aseguradoras, pero con una cuestión muy concreta, que son los daños por agua, ¿vale? Ya veis que cada una de ellas nombra un poco la cláusula de una manera distinta, ¿vale? Daños por agua o conducciones, filtraciones, fugas o derrames accidentales, acción del agua en bienes comunes, y cada una de las aseguradoras tiene esa cláusula con unas condiciones, ¿vale? Entonces aquí veis de que, por ejemplo, la aseguradora 1, ¿vale? Nos dice de que cubre los daños producidos por tuberías generales y particulares, incluyendo búsqueda y reparación, y que no se aplica a franquicia, pero dice en algunos casos, ¿vale? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, hiciera clic aquí, ¿dónde nos mandaría? Vamos a probar. Me mandaría de nuevo a mi archivo, ¿vale? Pero lo que estoy viendo es que dice no aplica franquicia en algunos casos. Quizás tendría que preguntarle en qué casos, ¿vale? Vamos a ver si nos lo dice, ¿no? En la aseguradora 1, y como haría con cualquiera, pues oye, le pregunto directamente, en la aseguradora 1, indicas. Simplemente lo que tengo dudas, se lo pregunto. Y vamos a ver si en este caso nos responde algo. Porque no sabemos exactamente cuáles son los casos en los que excluye, bueno, pues ya aquí nos lo dice. Por ejemplo, nos está diciendo que en la cláusula de daños por agua de la aseguradora 1 tiene una serie de franquicias que en este caso, dependiendo de si el agua viene por daños por agua de conducciones principales, incluida la localización y reparación de tuberías, o conducciones generales, ¿vale? Entonces nos dice exactamente esa franquicia
aplicable, en qué cuestiones, en dónde se aplica, ¿no? Dice que, por ejemplo, no aplica franquicia para las filtraciones en bajantes, por lo que los siniestros resultan únicamente de filtraciones, están exentos de costos de franquicia. Es decir, nos dice exactamente dónde se va a aplicar la franquicia en la cobertura de daños por agua. Bueno, pues esto que ya nos lo podía igual haber indicado, bueno, pues es verdad de que en la tabla no nos lo recoge, pero bueno, si le preguntamos un poquito más, nos lo puede detallar. Es más, seguramente si volviéramos a hacer una operación como esta, estoy seguro de que ya ChatGPT lo incorporaría, es decir, ya añadiría esta cuestión porque entiende de que para nosotros es importante, ¿vale? Bueno, pues esto, por ejemplo, sería en cuanto a condicionados generales. Podemos hacer lo mismo eh, por cuestiones concretas. En este caso, estaría en cuanto a lo que son las franquicias y los límites en seguros multirriesgo. Lo que le estoy diciendo es que me especifique o que me haga un cuadro comparativo tanto de franquicias como de límites de seguros. Sería una tarea muy concreta, ¿vale? Para el tema de coberturas complementarias, sobre todo en la asistencia en viaje, donde puede haber diferencias notables. Vamos a hacer una prueba, vamos a coger este prompt de asistencia en viaje, que sobre este producto no hemos trabajado nada. Vamos a subirlo a ChatGPT, también os lo voy a adjuntar. Vale, voy a quitar aquí una línea porque si no, no me da. Vale. Y lo que voy a adjuntar en este caso son, no sé si 3 o 4 presupuestos de asistencia en viaje. No estoy seguro ahora si eran 3 o 4. 3, vale. En este caso lo que le pido es un informe comparativo de coberturas complementarias, ¿vale? Le especifico un poco incluso el tema de asistencia en viaje, protección jurídica, en fin, le pido o le doy una referencia, ¿no? Sobre qué tipo de coberturas, en este caso complementarias, quiero que me dé el informe. Vuelvo a repetir, ya veis si los leéis de que hay un tramo del PRON que es similar en todas, donde simplemente una vez que le digo lo que quiero, después le digo cómo lo quiero, cómo quiero que me lo presente y por último lo que le doy es una instrucción final donde le digo que quiero que sea en un formato para copiar y pegar y pues lo de las entidades aseguradoras, ¿vale? Ya veis que en eso se repite. Damos a ChatGPT para adelante y a ver qué nos dice en este caso. Quizás en la asistencia en viaje tenga más dificultades para encontrar la información porque los presupuestos que he manejado, bueno, son presupuestos poco explicativos. Es decir, quizás funcionaría muy bien con los condicionados generales, aunque generalmente las compañías es difícil, por lo que he visto, que tuvieran condicionados generales de cada uno de los productos, ¿vale? Y tampoco igual es el producto que se está presupuestando. Pero bueno. En este caso, lo que nos hace es una tabla, saca unas coberturas complementarias que pueden ser importantes en la asistencia en viaje, como la protección jurídica, como el envío de medicamentos o el acompañamiento de menores, la prolongación de la estancia, servicio de traductores, regreso anticipado. Bueno, aquí sí que nos hace algo más exhaustivo lo que son esas coberturas específicas que probablemente es lo que definen o lo que deciden muchas veces este tipo de seguro, ¿vale? Lo que me dice es cada una de esa cobertura complementaria nos dice un poco la descripción. Oye, pues en la asistencia en viaje, aquí en este caso, está incluyendo la atención médica, repatriación y traslado sanitario en caso de emergencia. Nos dice de que la aseguradora 1 tiene incluido eso con repatriación en Europa, con lo cual igual esa compañía, si no es Europa, no lleva incluida la repatriación. En la aseguradora 2 y la 4 lo tienen incluido y la 3 me dice de que está incluido, aunque tendría que comprobar porque no en todas las zonas daría esa cobertura. En cuanto a la protección jurídica, pues ya veis que en este caso la aseguradora 1 nos dice que está incluido hasta 3.000 euros. Ya veis la diferencia con la 2, que nos dice que son hasta 600 euros. La 3 parece más completa porque además de estar incluido,
nos ofrece una asesoría internacional y la 4, en principio, estaría todo incluido. Pues oye, no sé, el regreso anticipado. Ya veis que todas ellas lo incluyen. Y, por ejemplo, la prolongación de la estancia, que eso también es algo que a la gente le puede preocupar, ¿no? Oye, si pierde un avión o tiene una enfermedad y tiene que mantenerse tal. Bueno, pues ya veis que la aseguradora 1 pues maneja 80 euros hasta los 60 de la 2, 75, 70, bueno, pues nos va Emma, marcando. una pregunta, Sí, esto ya es tema visual. Yo, por lo que hemos estado viendo antes, se organizaban en la columna uno las aseguradoras y en las filas las garantías y demás. Por orden o por mi forma o mi estructura cerebral, veo mucho más presentable esta otra tabla. Es decir, la ves mejor, sí. en las columnas cada compañía y en la fila, en las filas de la columna uno las garantías a comparar. ¿Eso es cuestión del PRONT o es porque... No, es más, me lo apunto. Sí, es cuestión del prompt. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, visualmente ves que esto te resulta mejor, ¿vale? Yo lo que haría, porque aquí el prompt ha cambiado un poco, ¿vale? Aquí lo que le hemos pedido es que genere un informe comparativo de coberturas complementarias, ¿vale? Lo que le estamos dando prioridad es a generar ese informe de coberturas complementarias. Entonces es lo que nos coloca en la primera línea, ¿vale? Entonces, yo, si esto es lo que a mí me gusta, yo lo que haría sería, por ejemplo, el prota anterior, vamos a coger uno que hubiéramos hecho, sobre coberturas. ¿Veis? Aquí dice, genera un informe comparativo de aseguradora 1, 2, 3 y 4, ¿vale? ¿Qué cambiaría yo para que visualmente diera lo que te gusta? Lo que tendría que decir que es que genere un informe comparativo o una tabla comparativa que incluya las siguientes columnas. Y lo que haría sí que aquí sería cambiar el número de aseguradora por tipo de cobertura. Le daría prioridad al tipo de cobertura e incluso a la aseguradora le diría que lo colocase en una fila. ¿Vale? Es Vale, decir, es cuestión del aclarado, pronto. Es cuestión del pronto. aclarado. No sé si los demás os pasaba lo mismo o no, pero bueno. Claro, ¿qué pasa? A ver, lógicamente, eh, visualmente cada uno se encuentra más cómodo. Me parece además bien esta mención que haces, porque igual para vosotros, a la vista, os resulta más fácil el trabajar con una tabla como esta, ¿no? Es decir, donde, bueno, pues se le da prioridad a la cobertura, a lo que quiero comparar, ¿vale? En este caso, la cobertura complementaria, y donde, bueno, me resulta visualmente más sencillo el ir viendo arriba en la fila de aseguradoras y después visualmente tirar hacia abajo para ver cada una de ellas, ¿no? Bueno, me lo he apuntado porque efectivamente, seguramente visualmente pueda quedar más atractivo y más fácil de ver, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, incluso esta última, ya veis que nos saca aquí una pequeña relación. Dice, la mayoría de las aseguradoras ofrecen cobertura de asistencia en viaje, protección jurídica y regreso sin diferencias significativas, ¿vale? Sí nos hace una mención en cuanto a la 3 y a la 4 de que la segunda, o sea, la 4 incluye una opinión médica, ¿vale? Bueno, pues pueden ser detalles que está bien que los tengamos ahí a la vista, pero que igual no son tan representativos, ¿vale? Y este, por ejemplo, pues sería otro tipo de informe, en este caso basados en una cobertura o en un tipo de tarea concreta, ¿vale? Que podemos hacerlo con cualquier otra garantía. Es decir, puedo coger una póliza de empresas o de una pyme y, bueno, pues puedo trabajar sobre esos presupuestos de diferentes entidades aseguradoras e irme a cosas muy concretas que le afecta a esta gente. Pues irme directamente a las coberturas de responsabilidad civil, con los sublímites, la protección jurídica, los máximos y promedios de existencias, hasta qué porcentaje el valor a nuevo, la reposición, es decir, a ese tipo de coberturas que son las que se manejan habitualmente con este tipo de gestiones. Bueno, sabéis que, oye, que cuando vendemos un seguro de un coche,
bueno, pues utilizamos o ponemos encima de la mesa unas coberturas concretas, que parece que es lo que quiere un poco la gente ver, también el precio, por supuesto. Si estamos haciendo una gestión de comunidades, pues nos vamos a los daños por agua, porque es lo que le preocupa a la gente y a la responsabilidad civil. Si hablamos de hogar, pues a la gente lo que le gusta saber es si en el caso de robo, si está incluido todo al 100%, si los objetos especiales tienen algún tipo de limitación o si hay algún tipo de franquicia o de exclusión. En fin, eso vosotros sabéis un poco cada producto, cuáles son las coberturas que realmente, bueno, pues más se manejan a la hora de hablar con el cliente. Entonces, en un momento dado, se le puede pedir un informe con esas 4 o 5 coberturas que son las más importantes y nos saca un informe, una tabla, donde, oye, pues me puedo apoyar a la hora de hacer la gestión comercial porque voy a tener a la vista la información más relevante de cada una de esas coberturas que son las que va a haber en la conversación. Oye, igual le entrego un informe final con todas las diferencias entre todas e incluso vamos a hacer una prueba. Le voy a preguntar que cuál sería, y ya por terminar, vaya, cuál sería la mejor opción para un hombre de 40 años que viaja frecuentemente por negocios. Por ejemplo, nuestro cliente, en este caso, es una persona pues, de esta edad y que los motivos de su viaje suelen ser por negocio. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dice. No se lo he preguntado hasta ahora y le doy un supuesto. Bueno, pues nos dice que en este caso la elección del seguro de asistencia en viaje dice, ¿de qué va a depender? Este tipo de cliente, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Vale? Lo que va a buscar es que tenga una cobertura médica, que tenga un servicio de asistencia en caso de emergencia y esos servicios complementarios que hagan sus viajes seguros y cómodos. Imagino que de lo que hablará pues será del retorno anticipado, de la pérdida de equipajes, en fin, de esas cosas que vosotros sabéis más que yo y que a gente que viaja mucho le preocupa porque es lo que se puede dar con mayor frecuencia. O que pierda, o sea, un retraso en un vuelo, en fin, ¿vale? Pues nos dice, oye, pues mira, eso parece que es un poco lo que a esta gente le puede preocupar, a esta persona, ¿no? Y después me da la opción, la 3. Me dice, oye, la 3, ¿vale? Parece que es la mejor opción. Y nos dice por qué, ¿vale? Nos dice por qué y nos dice que, oye, que tiene la mejor cobertura médica y asistencial y la repatriación internacional. Bueno, pues nos está diciendo el motivo. Y también porque da una mejor cobertura en cuanto a la protección jurídica internacional, ¿vale? Y después, bueno, pues lo que veíamos aquí, lo de la segunda opinión médica, el servicio de traducción, la prolongación de la estancia, en fin, nos prepara un poco el terreno y nos dice incluso hasta cuál puede ser la mejor opción. Es más, y ya por terminar, yo le puedo llegar a decir, cuando le dé la información, le puedo decir que además de que me diga cuál es el mejor seguro para este hombre de 40 años, le puedo decir que tenga en cuenta incluso la tabla de comisiones, ¿vale? Es decir, que valore y que tenga en cuenta cuál es el comisionamiento de una aseguradora sobre otra. ¿De acuerdo? Es decir, porque oye, efectivamente, al final también tenemos compromisos con las aseguradoras, no todas pagan lo mismo y bueno, pues oye, a dos precios iguales de dos aseguradoras distintas, pues igual yo lógicamente ofrezco aquella que me aporta mayor comisión. Es decir, Pero podemos incorporar muchas cosas, ¿vale? para eso, lógicamente, le hemos tenido que informar Correcto. de la tabla de comisiones o del porcentaje o de que en tal, entre dos, que elija a fulana o a mengana, ¿no? Correcto. Yo, por ejemplo, hacemos un adelanto ya por terminar, ¿verdad? Que voy a quitar la pantalla y así nos vemos un poco la cara. Eh, bueno, tenemos un asistente ahí entre manos, ¿vale? De seguros para las corredurías, con lo que se está trabajando. Y nos puede decir de que, por ejemplo, eh, se le puede aportar esa información para que la tenga siempre presente. Es decir, para que cuando yo le pueda aportar tablas de comisiones, ¿vale?
e incluso hasta mis presupuestos. Es decir, yo tengo que vender 200 pólizas de hogar este año, ¿vale? Yo, si trabajo con un chat GPT de forma continuada, yo lo que le puedo es dar la información de incluso de que, pues, que se incline por una entidad aseguradora concreta porque resulta de que es la que peor vamos en el presupuesto de cumplimiento de ventas. Le puedo decir que tenga en cuenta la tabla de comisionamiento. Le puedo decir que tenga en cuenta las dos cosas. Es decir, le puedo dar una información que la va a retener siempre a partir de ese momento. Ya no hace falta que la vuelva a subir. Yo una vez con que le diga, mira, oye, pues el seguro de hogar me deja un 12,5 de comisión, me lo invento, ¿vale? Y de esta compañía. Y la otra me deja un 7,5, me lo invento también, ¿vale? Bueno, pues a la hora de hacer una oferta que priorice aquella que me aporta más comisión o que me haga mención a decir, mira, la mejor es esta, pero esta otra es la que más comisión te da. Y ya queda cosa del corredor el que decida cuál es la que ofrece. Pero yo una vez que tengo esto entrenado y que lo tengo personalizado a mi correduría, le he subido los condicionados de las compañías con las que trabajo. Le he subido mi tabla de comisiones. Y además eso es privado, o sea, eso de ChatGPT no sale, ¿vale? Le pongo parámetros, somos 4 en la oficina, 2 del área comercial. Es decir, si yo le pinto todo a ChatGPT y le aporto esa información, ChatGPT la retiene y a partir de ese momento va a trabajar bajo esos parámetros, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto puede llegar a ese punto de personalización en el que incluso si le subo las tarifas, yo le puedo decir a ChatGPT que ha venido un cliente de 40 años, soltero y que tiene un Audi 3, una 3, ¿vale? ¿Cuál es la mejor oferta de seguros para este cliente? Como tiene mi información de condicionados, de tarifas y de comisionamiento, me prepara un informe en el que me dice, mira, para este tipo de persona la mejor oferta que tenemos es esta y además me da el precio y me da un argumento comercial de por qué es la mejor oferta para ese cliente. ¿Vale? Eso, Pues lo veo un poco más, y ya con esto, si queréis, abrimos un pequeño turno de preguntas y demás. Las tarifas tan personalizadas y tan anillo Gollum que tienen las compañías, lo veo un poco sin conexión con ellas, aventurado, ¿no? Salvo aquellos seguros que sean, bueno, monotarifa. O sea, no sé si es, no sé, yo no lo veo muy probable. No digo que sea imposible, pero A fácil. ver, lo que está claro es de que el llegar a la personalización máxima y al total de cuestiones sería incluso, pues, el que yo, aparte de subir toda esa información, que yo le dijera al asistente, oye, y la compañía X en cada presupuesto tiene un 10% de descuento. O en el momento que te diga de que este cliente tiene 2 pólizas con esta aseguradora, automáticamente tiene un 10% de descuento. Es decir, es verdad de que todo eso se lo tengo que dar. Es cierto lo que dices, ¿no? Las compañías y a la hora de hacer presupuestos, las opciones son múltiples y bueno, pues incluso a veces hay descuentos o hay promociones que una correduría tiene y que otra no lo tiene. Tengo un compromiso con tal compañía y me dice que si lo cumplo a final de año, bueno, pues hay un variable o lo que sea, y otra no lo tiene. Lógicamente yo, mi asistente personal, tendría que estar entrenado y con la información de mi caso concreto, ¿vale? Pero es verdad de que cuantas más dificultades haya a la hora de fijar precios, también es verdad que ChatGPT le va a costar más encontrar la información, ¿vale? Pero yo más que igual para dar precios, yo lo utilizaría más como un arma comercial. Es decir, tengo un cliente, me viene un presidente de una comunidad, le voy a hacer un presupuesto y tengo 4 opciones. Y lo que quiero es tener una herramienta comercial que me permita centrar la gestión, ¿vale? Bueno, pues yo tengo un informe en el cual tengo a la vista las coberturas más importantes y las diferencias entre las 4 entidades aseguradoras. Y me incluso le pregunto cuál es la mejor opción en función de ese tipo de comunidad. Y tengo algo en lo que agarrarme a la hora de, bueno, de finalizar la gestión comercial, ¿vale?
no sé, normalmente los presidentes de la comunidad se llevan 3 o 4 ofertas, deciden, ven un poco, te preguntan, a ver, oye, esto exactamente, esta otra, tal, no sé qué, y bueno, pues normalmente, bueno, pues se lleva a la Junta que hay que defender ese presupuesto, ¿no? Pues imaginaros si además de poder llevar el presupuesto, le hiciéramos un informe que al presidente le ayude, oye, el corredor nos ha recomendado esta por esto, por esto, por esto y por esto, y un informe preparado ya en el cual, bueno, pues ese presidente, pues encima dice, oye, mira, nos recomienda esto, por esto, ¿vale? Es decir, yo en esto sí que es verdad de que habría que ir buscándole un poco esas aplicaciones comerciales para que esto tenga sentido, ¿vale? Yo, desde luego, si estuviese ahora mismo vendiendo seguros, que ya casi no me acuerdo de cómo se vende seguros, pero estoy seguro de que me apoyaría en una herramienta de este tipo, porque al final, ¿cuál es la dificultad? 4 aseguradoras, cuatro de un mismo riesgo, presupuestos diferentes. Claro, ¿cuáles son las razones por las que le digo a un cliente, mira, esta es la mejor opción? Pues normalmente tiene que ver porque igual él me hace mención a una cobertura concreta. Oye, a mí me preocupa esto, ¿no? El robo o el daño por agua y tal. Y sobre eso es por lo que empezamos a trabajar. Pero imagínate que tuvieras un documento en el que le dices, mira, te he hecho, además de los presupuestos y tal, te he hecho un comparativo para que veas las diferencias entre una y otra y al final incluso te doy una recomendación de por qué creo que la opción 3 es la mejor. ¿Vale? Bueno, pues esa gestión parece como que está mejor vestida, ¿no? Y sobre todo le damos un documento a ese presidente de comunidad que puede llevar ahí a la Junta y exponer y tal, y facilitar un poco la gestión comercial, ¿no? Eso, por ejemplo, un administrador de comunidades, pues oye, tiene que no solamente encargarse del tema del seguro, pero imaginaros para un administrador, oye, tengo 4 presupuestos de comunidades y os voy a mandar un informe con las diferencias y además cuál es mi recomendación y los argumentos de por qué debéis, oye, podéis contratar la que queráis, pero yo como asesor os recomiendo esta por esto, por esto y por esto. Bueno, pues normalmente que eso lo hacemos de viva voz o en una gestión así hablando con la gente, ¿vale? O remarcando, ¿no? Pues mira, ya tenemos un documento tipo para presentar con cada presupuesto donde al cliente le dirigimos, ¿no? No dejamos ahí abierto a que sea cosa de él la decisión, sino que ya de alguna manera le estamos diciendo, mira, y la buena es la 3, ¿eh? La buena es la 3, ¿vale? Bueno, pues en fin, yo iría por ahí, ¿no? Pues, oye, hoy hemos dado un empujón al mundo práctico de ChatGPT. No sé qué pensaréis los demás. Si algunos animáis a hacer preguntas o propuestas o reflexiones, más que nada por la hora y porque ya nos hemos excedido de los 60 minutos. Emilio, Teresa, Fernando, Israel. No, yo llevo tiempo usándolo y a mí me parece el asistente más interesante de todos. No, no pide de comer y no se cansa nunca. Efectivamente. Y es cuestión de trabajar con ello, bueno, hacer pruebas, de ver si por aquí bien y por aquí mal, cambiar los prompts Sí, de bueno, hecho, si te vas haciendo varios y especializándoles en... Al final tienes un equipo a tu alrededor. correcto. Ujú. Pues nada, oye, espero que os sirva de ayuda. Yo de todas formas os haré llegar estos prompts por correo electrónico. Oye, también que haya feedback, es decir, pues lo mismo que yo hoy me he apuntado un par de cosas, si encontráis por ahí algo o descubrís alguna cosa que merece la pena, incluso reescribir sobre estos prompts, ¿no? Es decir, oye, voy a probar, ¿no? Manda esto, Chema, pero bueno, voy a probar cambiando esto y esto a ver qué pasa, ¿no? Y oye, pues veis de que efectivamente, de que va por buen camino, pues oye, pues también se agradece ese feedback porque al Yo final lo, mucho esto tiene que ver con eso, ¿no? lo he Con estado probar y, buscando, pero no prueba lo y error. encuentro. Yo creo que en alguna de mis pruebas, por no hacer el corta y pega que nos has mostrado antes, yo creo que le pedí que me lo convirtiese en un PDF directamente y creo que lo hizo, pero no lo encuentro ahora. ¿Te refieres a los prompts? No, a los ¿No? resultados, a la analítica de resultados. O sea, decir, y me lo conviertes en un PDF directamente. Yo creo que lo Te, hizo, pero no lo te encuentro. lo, te lo- te lo hace, si se lo pides, te lo hace. Sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, Vale. yo en este caso, porque para mí, bueno, igual ahí efectivamente,
Yo es que soy de tabla Excel, ¿no? Es decir, normalmente siempre tengo el Excel en segundo plano y para mí, por ejemplo, es muy cómodo, ¿no? El trabajar con el Excel y sobre todo en estos comparativos, ¿no? Porque, oye, pues te permite cambiar cosas, modificarlo fácilmente y sobre todo que no se desconfigura y que la información aparece muy compartimentada, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, pero cuidado, que en esto cada uno tiene cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Efectivamente, puedes irte a un PDF. ¿Qué pasa? Que después trabajar con un PDF es más complicado, porque el PDF, pues bueno, pues no te da muchas opciones, ¿no? Sin embargo, el Excel te permite, pues Y incluso lo no, puedes bueno, pasar. me refiero al PDF porque a lo mejor de la misma forma se lo puedes pedir en vez de copiar y pegar igualmente. Hazme un fichero directamente de Excel y ya es guardar cómo, ¿no? De todas formas, me lo apunto porque Aportar. cuando os envíe el correo, voy a mandar también un poco lo que es a la hora de guardarlo, pues un poco los pasos, los 3 pasos de Excel, que ya veis que no es complicado, pero bueno, para que los tengáis ahí, y de PDF, y de trasladarlo también a un documento PDF, para que, bueno, pues oye, para quien igual no sepa cómo es, aunque es muy sencillito, pero bueno, que pueda echar mano de ello y pueda dar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues si no hay más cositas, pues nada, dar las gracias a todos los que nos están escribiendo por el chat. Me alegra de que la gente piense que es constructivo e interesante. Y bueno, pues un saludo a Alex, que manda aquí un mensaje muy cariñoso, que nos lo vamos a creer, eso de que es un buen trabajo, nos lo vamos a creer. Y bueno, pues también a Laura, que nos hace por aquí, ¿no? Nos manda un mensaje que sabemos que siempre anda por ahí y alguno más pues que no conozco, pero bueno, daros por saludados, ¿eh? Daros por saludados. Bueno, pues por mi parte nada más, daros las gracias por vuestra asistencia. Nada, es imposible lo de cumplir el horario, creo que ya es una maldición que me perseguirá el resto de mi vida, con lo cual tendré que empezar a decir que las reuniones, ya lo puse en una convocatoria que creo que pongo 60 minutos aprox, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, agradezco vuestra paciencia y como siempre el interés y nada, que todo esto os lo haré llegar por correo y hasta la próxima, ¿eh? Muy Esperemos bien, muchas gracias. en Hasta la noviembre próxima. repetir, ¿eh? ¿Vale? Gracias. Muchas Venga, gracias, Chema. abrazos para Hasta todos. Chao. luego. Hasta luego a todos. Adiós, adiós.